Y bien, en las semanas pasadas hemos estado platicando de David, platicamos de la vida de Pedro la semana anterior. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la gloria de Dios y cómo la gloria de Dios llenó el templo. Nosotros hemos escuchado la historia de Salomón y escuchamos cómo Salomón dice la palabra de Dios que fue un hombre muy sabio. Y de hecho, la promesa que Dios le hizo a Salomón es que no habría ningún hombre más sabio que él, ni tan sabio como él, en lo sucesivo, en el futuro. Si usted recuerda, cuando Salomón es ungido rey, una de las cosas que pasaron es que Dios le dice a Salomón, Salomón, dime qué quieres que te dé y te lo voy a dar. Salomón tenía la opción de pedir un ejército muy fuerte, de pedir fama, de pedir riquezas. Sin embargo, Salomón no pidió nada de eso. Lo que Salomón le pidió a Dios fue sabiduría. Imagínese, para una persona pedir sabiduría tiene que entender su capacidad y tiene que entender sus limitaciones y tiene que ser una persona sabia también en cierta forma. Una cuestión muy interesante de Salomón es que no pidió nada más, solamente le dijo a Dios, dame sabiduría para poder dirigir a este pueblo, para poder reinar a este pueblo. Dios le dijo, va, como pediste sabiduría y no pediste ni riquezas, ni fama, ni gloria, te voy a dar sabiduría como nadie ha tenido y como nadie tendrá jamás. Y además de todo eso, te voy a dar todo lo demás que no pediste, que tu corazón deseaba también. Fue un punto muy interesante en su vida porque Salomón, si usted recuerda, Salomón no fue un hijo de los matrimonios de David per se. Salomón fue hijo de Betsabé, el segundo, porque el primero recuerda que Dios se lo quitó por andar de pasado de lanza, ¿verdad? Así que el segundo fue Salomón. Y la parte interesante de esto es que Dios bendijo a ese hombre como a ningún otro, pero pasó algo en la vida de Salomón que tenemos que revisar también. Salomón pidió sabiduría y nosotros tenemos que buscar la sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría es la clave para el éxito en la vida. Si nosotros pasamos nuestra vida como la pasa mucha gente allá afuera, reaccionando nada más y siguiendo a las masas y como decimos en México típicamente de borregos, no va a llegar a ningún lado. Pero si nosotros buscamos sabiduría y buscamos prepararnos y buscamos crecer, la sabiduría nos va a llevar a un punto de éxito, pero más importante nos va a llevar a éxito espiritual. Porque nuestra sabiduría no proviene de nosotros, proviene de Dios y la sabiduría de Dios nos va a llevar a estar siempre en la presencia de Dios y estarnos entregando y consagrando a Dios constantemente. El comienzo de la sabiduría, y aquí le va porque la sabiduría nos lleva al éxito, el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Si usted teme a Dios, si usted cumple lo que dice la palabra de Dios que tiene usted que hacer, si usted sigue a Dios, si usted obedece a Dios, la sabiduría va a venir sobre usted. Si usted se pone a hablar con el Dios, a tener su tiempo con Él, si habla con el Espíritu Santo y le pide al Espíritu Santo sabiduría, dice la palabra que, de hecho, si usted se fija en la palabra de Dios, dice la palabra que nosotros pidamos sabiduría y es la única cosa que nos va a dar Dios sin ninguna prueba, sin ninguna otra condición. La sabiduría va a llegar a nosotros, simplemente la va a derramar sobre nosotros. Ahora su Biblia en 2 de Crónicas, vamos a estar navegando a través de 2 de Crónicas 5 y 6 y parte del 7 si no mal recuerdo. Así que lo tienen sus notas, los versículos principales que vamos a leer, y hay otros de estudio para que cuando usted llegue a casa pueda tomar la referencia y ponerse a platicar con Dios un poquito y a repasar también. Dice 2 de Crónicas 5, 13 al 14, los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube porque la gloriosa presencia de Dios llenaba el templo de Dios. Parece que en sus notas no está, ¿verdad? Ok. Bueno, es 2 de Crónicas 5:13. Fue la hora que lo pasé de las notas principales al otro programa. 2 de Crónicas 5:13, y vamos a estar rondando ahí a partir de eso. Así que
está hablando de cuando el templo de Dios fue terminado por el rey Salomón. Si usted recuerda, David quería construir el templo de Dios y quería que fuera algo magnífico. Pero Dios le dijo a David, no, tú no. Tú derramaste mucha sangre inocente. Tú simple y sencillamente no. Pero tu hijo Salomón lo va a hacer. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después de que Dios le dijo a David, tú no, David tuvo la inteligencia y la sabiduría de empezar a prepararse para juntar todos los recursos que iba a necesitar para el templo. Habló con el rey que estaba en Líbano, ¿verdad?, del otro lado, y le pidió madera de cedro del Líbano, y empezó a juntar piedra, y empezó a juntar oro, y juntó plata, y juntó bronce en cantidades impresionantes. Y la tarea de construir el templo le fue dada directamente a Salomón. ¿Y qué pasó? Durante décadas, durante muchos años, se estuvieron recolectando todos estos materiales y preparando los materiales. Les tomaron 4 años nada más para prepararlos. Si usted lee toda esta parte en Segunda de Crónicas, una de las cosas que pasaron de hecho con la construcción del templo es que dijo Dios muy específicamente que no podía escucharse, no podía labrarse la piedra ya estando una vez puesta en su lugar, tenía que labrarse antes para que no se escuchara sonido de martillo o de cincel dentro del templo, porque era tan importante que todo estuviera prefabricado, preparado para la construcción del templo. No podían utilizar ningún tipo de herramienta adentro de lo que iba a ser el templo. Así que les tomó 4 años para prepararlo todo. Imagínense, preparar la piedra que llegó, ponerla toda como tenía que ir, preparar la madera para el templo, para las puertas, los clavos que se tuvieron que hacer y fundir, todos los instrumentos adentro del templo, todo tuvo que prepararse y tardó 4 años para prepararse. Una vez que tuvieron todo listo, les tardó 7 años en poner el templo en su lugar. 7 años para construir el templo. Ahora vemos que una casa aquí en los Estados Unidos se construye en 2 meses, 3 meses. Imagínense, yo recuerdo a mis papás cuando construyeron casas allá en México, empezó la construcción y llegaron a tardar a lo mejor 1 año, año y medio en construir, pero es puro tabique, es puro ladrillo, es concreto. No como aquí que es pura madera y algo de espuma entre las paredes y ya, ¿no? Allá es puro concreto y es ladrillo y es tabique. Y tardaban año, año y medio, a veces 2 años, dependiendo de qué tan grande la casa era. Y qué tan bien estaban los cimientos, porque algunos arquitectos no son tan buenos allá. Pero el templo tardó 7 años en construirse. 7 años. Era varios niveles, tenía muchos cuartos, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el pórtico, etc. Tuvo mucho que hacerse adentro del templo. Además de todo lo que tuvo que hacerse también adentro del templo para las decoraciones. Recuerda que estaban los pilares y estaba el mar de bronce y pusieron las cadenas y las granadas y las redes y todo eso dentro del lugar santísimo y el lugar santo y donde estaba el altar y el sacrificio y prepararon los altares. Impresionante el templo. Esta historia del Antiguo Testamento va a ser una aplicación para nosotros, para que podamos nosotros ponerla en nuestra vida, sembrarla y echarla a andar en nuestra vida. Vamos a ver, vamos a platicar de unos puntos importantes. En 2 de Crónicas 5, cuando es terminado el templo, acabamos de leer por ahí en los versículos 13 y 14, Dios entró en el templo. Dice, Salomón cuidadosamente planeó el establecimiento del templo como la casa de Dios. No fue solamente construir un edificio como aquí, que nos tardó año y medio en terminar todo el santuario nuevo y todo eso. Allá Salomón, mientras estaba la construcción y todavía después, porque terminaron de construir el templo, pero les tardó todavía 11 meses para dedicarlo y para empezar a utilizar el templo. Entonces imagínense las décadas para juntar los materiales, los 4 años para prepararlo, los 7 de construcción y todavía se echaron 11 meses más para poder dedicar el templo y poderlo empezar a utilizar. En todo ese tiempo de preparación, Salomón estaba también preparándose para que ese templo fuera reconocido y fuera utilizado como únicamente la casa de Dios. Si usted recuerda un poco de las historias también, pasaron situaciones muy difíciles cuando entraba gente que era gentil al templo, contaminaban el templo, de hecho tenían que apedrearlos por haber entrado al templo a profanarlo.
El templo fue considerado la casa de Dios y así Salomón se esforzó y lo planeó cuidadosamente para que así fuera. La gente iba a adorar a Dios, iba a ofrecer alabanza a Dios, iba a ofrecer sacrificios a Dios. Nosotros a lo mejor tenemos el concepto de sacrificios como lo que hacían antes de llevar becerros y vacas. Y de hecho aquí le va una cosa muy interesante. Dice la palabra de Dios que cuando iniciaron el templo, cuando lo abrieron, hubo tantos sacrificios que eran incalculables las cantidades de animales y de cosas que llevaron para la dedicación del templo. Imagínense. Nosotros pensamos en esos sacrificios y pensamos en los cantos de ellos y muchas veces decimos, no, es que voy a adorar a Dios y nuestra adoración está enfocada solamente en música. Realmente nuestra adoración no debería estar enfocada solo en música. La música es un instrumento que utilizamos para la adoración a Dios. Y le voy a decir, hemos estado, mi señora y yo, en misiones antes, y usted puede escuchar una alabanza muy bien planeada y música hermosa que realmente no hace descender la presencia de Dios, y usted puede irse al pueblito donde están cantando a capela, todos desafinados, y la presencia de Dios está impresionante en ese lugar. La música y los instrumentos musicales no son la adoración ni la alabanza a Dios per se, eso viene de nuestro corazón. Si yo me paro aquí enfrente, por ejemplo, a tocar de la manera más profesional del mundo con los mejores instrumentos y músicos del mundo, pero mi corazón está en otro lugar, voy a dar un show nada más, voy a dar un concierto y qué lástima que no les cobré por entrar. Pero la presencia de Dios no va a bajar. Los sacrificios a los que se refiere el Antiguo Testamento, que eran sacrificios de sangre y de libaciones, no los hacemos ahora, pero tenemos otro tipo de sacrificios aquí que tenemos que hacer. Uno de ellos, por ejemplo, lo puso Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto trabajo cuesta a veces salirnos de nuestra comodidad para ayudarle a alguien más a levantarse de cuando ha caído o de cuando ha tenido algún problema? Cada vez que usted acerca la presencia de Dios a alguien que no conoce a Dios, es una manera de traer esa adoración a los pies de Cristo. Cada vez que usted trae sus diezmos y sus ofrendas, es una manera de establecer también adoración a Dios. Cada vez que usted pone a Dios primero en lugar de los bienes materiales y las demás cosas enfrente de usted, es adoración a Dios. La gente testificó de la bondad eterna, de la fidelidad y del amor de Dios. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Cuando hablamos con alguien, algún vecino, algún familiar, ¿nos quejamos nada más de lo que está pasando alrededor nuestro? ¿O les hablamos de la bondad y la fidelidad de Dios y lo que ha hecho por nosotros en lugar de quejarnos? Cada vez que la presencia de Dios llega a un lugar, su gloria llena ese lugar. Así pasó en el templo. De hecho, dice que una nube descendió sobre el lugar, la presencia de Dios, y llenó todo el lugar. Se estremeció todo. La presencia de Dios no es nada más una persona entrando al cuarto, es una presencia que se desborda y satura todo alrededor de ella. Dice la palabra de Dios que no podía nadie estar en la presencia de Dios de pie. Imagínense qué tan fuerte era que la gente caía sobre sus rostros, sobre sus rodillas. En el segundo punto vamos a platicar sobre cómo Salomón adora a Dios, y esto va a estar en 2 de Crónicas 6, versículos 1 al 18, por si usted lo quiere tener en su Biblia, subrayar, etc. Salomón habla de la fidelidad de Dios. De hecho, parte de la oración que Salomón hizo durante la dedicación fue agradecerle a Dios por su fidelidad, por su amor, por su grandeza. Salomón entendía perfectamente bien cuál era la posición de Dios en cuanto a él y cuál es la posición de Salomón en cuanto a Dios, y entendió de la fidelidad, de la gracia, del favor y del amor de Dios hacia él. El hecho de que estableció el trono de David para siempre fue una prueba de amor, porque a pesar de que ellos fallaron y fallaron y fallaron, Dios siguió todavía cuidando, y cada vez que el pueblo de Dios fallaba, siempre estaba la palabra de Dios: los voy a castigar, pero por amor a David, alguien va a quedar siempre de su legado ahí. Así que Salomón entendía esa promesa, y Salomón entendió de todo lo que Dios había hecho por ellos. El templo era un lugar donde la gracia descendía. Pero no solamente descendía la gracia de Dios, y no solamente descendía la presencia de Dios, pero la fe de la gente respondía a esa presencia y esa gracia de Dios en el templo. ¿Cómo era eso, hermano?
La gente iban dispuestos a sacrificar, iban dispuestos a entregar, iban dispuestos a ofrendar. Y asimismo la gente recibía las promesas de Dios, confiaban en Dios y entendían que Dios iba a hacer algo por ellos. De hecho, algo muy importante que pasaba era cada vez que iban a salir a la guerra, hacían sacrificios y hacían adoración a Dios. Y sabían que una vez haciéndolo, Dios les había entregado ya la victoria sobre sus enemigos. ¿Y cuántas veces pasó que salían y ya estaba todo el campamento, todo listo, vacío, para que ellos nada más recogieran todo el botín? Ellos lo entendían. El templo era un lugar de sacrificio y adoración. La gente iba al templo a sacrificar, a entregar de sus recursos, a entregar de ellos mismos y salían a adorar a Dios. No iban al templo nada más para echarse el chisme, para ir a dividir a la gente, para ir a causar contiendas. Iban a adorar a Dios. Ese era el punto principal del templo. Ir a adorar a Dios, ir a sacrificar a Dios. Para Dios, no a Él. Y ahí está el punto. Y tenemos que extrapolar eso a nuestra vida ahora como iglesia de Dios. Nosotros somos el templo de Dios y no venimos a llenar el templo de mercaderías, de chismes, de maledicencias, de divisiones, de contiendas, etc. Nosotros debemos, como la gente judía en ese tiempo, tenemos que cuidar muy bien lo que hacemos con el templo de Dios. No venimos tampoco a la iglesia a echar aquí nuestras maldiciones y todas nuestras divisiones y contiendas, y etcétera. Nosotros venimos a la iglesia a establecer una conexión con la gente, una conexión con Dios, a adorar a Dios. El templo era un lugar para comunicarse con Dios y así es nuestros cuerpos. Nosotros somos hechos para comunicarnos constantemente con Dios. De igual manera, venir a la iglesia y corporativamente comunicarnos con Dios y con nosotros mismos, entre nosotros. Que se aúna al siguiente punto, que es el templo era un lugar de convivencia con Dios. No nada más íbamos a escuchar los truenos y relámpagos y a ver la nube descender, pero veníamos también a tener un tiempo de comunión con Dios. Venimos aquí a la iglesia buscando tener un tiempo de comunión con Dios, o venimos aquí a la iglesia a buscar de qué chismeamos. Ay, mira, el pastor ya se puso otra vez los zapatos que rechinan. Ya tenía mucho de no usarlos. Efesios 2, 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros debemos venir buscando tener convivencia con Dios. Tenemos que establecer un lugar de convivencia con Dios, un lugar donde seamos templo, el templo perfecto para Él. Nosotros venimos a ser edificados. Pablo le está diciendo a los corintios que el cuerpo es el templo de Dios. Ahora, hay un punto bien interesante, porque el templo por sí mismo no podía realmente contener la presencia de Dios. Dios lo dijo en algún punto, Jesús lo dijo en un punto, y lo dice también aquí en 2 de Crónicas 6:18, dice: pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido, dice Salomón durante su oración de dedicación. Usted me va a decir: ay, hermano, entonces ¿cómo me dice que somos el templo de Dios? Pues yo no lo dije. Yo le repito nada más lo que yo leí de la palabra de Dios. Dios está depositado en nosotros, somos el templo de Dios, y es por eso que es tan importante que seamos nosotros transportes de la gloria de Dios hacia la gente afuera que no lo conoce. Voy a hacer una pausa rápida, no me voy a detener mucho aquí, pero lo hemos predicado antes, lo hemos hablado antes, así que no voy a hacer tanto hincapié ahí, pero sí voy a hacer algo de hincapié. Nosotros como transportes portadores de la gloria de Dios, dice una canción: quiero ser portador de tu gloria. Pero si queremos ser portadores de la gloria de Dios, tenemos que reaccionar de acuerdo a la gloria de Dios. Dios descendía para bendecir a su pueblo y nosotros vamos a portar la gloria de Dios bendiciendo a otra gente. ¿Está de acuerdo? Si nosotros venimos buscando a ver a quién le recuerdo el 10 de mayo,
pues no vamos a estar siendo portadores de la gloria de Dios, vamos a estar portadores de los frutos de la carne. Si nada más vengo a ver a quién le hago el pleito y a ver de quién me quejo y a ver a quién critico, no somos portadores de la gloria de Dios. Si yo vengo y veo que uno de mis hermanos está en problemas y le trato de ayudar y hago lo posible por ayudarle, estoy siendo portador de la gloria de Dios porque estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Nada más no me digan, por favor, ay hermano, yo no me amo a mí mismo, yo me veo al espejo todos los días y me digo toda clase de carnes y cosas feas. Hermano, tiene usted que ponerse a orar porque Dios no nos dio ese tipo de espíritu. Punto número 3, Salomón desea la intervención de Dios. Usted lo puede encontrar en 2 de Crónicas 6:22 al 42. Una cuestión que Salomón le está pidiendo a Dios es que traiga justicia. Ay hermano, está muy duro esto. Está muy duro, hermano, pero yo no lo dije. Lo dice la palabra de Dios. Esto me recuerda por ahí el programa de la Tremenda Corte, ¿no? Que están en el conflicto y le dice, vienen acusados el español que siempre acusa a Tres Patines y está Tres Patines y le dice el español al juez, hombre, quiero que me hagas justicia. Y le dice el juez, bueno, si te hago justicia, te voy a tener que condenar porque tú también vienes acusado, ¿no? Entonces usted va a decir, ay hermano, pero ¿cómo pedir justicia si todos hemos pecado? Dice la palabra de Dios, que no hay ni aún uno que no haya pecado. Bueno, es que la justicia de Dios también viene la gloria de Dios y la misericordia de Dios. Dice que tenemos a un juez justo en el cielo que es Jesús. Si tenemos más bien a un abogado, si tenemos a Jesús como abogado nuestro, hermano, sí hemos pecado, pero Jesús le va a enseñar al Padre las llagas. Morí por ellos, han sido justificados. La justicia de Dios va a venir sobre justos y sobre no justos. Salomón le pide a Dios que traiga perdón también. Le dice, hemos pecado, nosotros como pueblo, nosotros como tu gente, hemos pecado, Dios, perdónanos. No mires nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, levántanos. Y asimismo les pide provisión, le dice, por favor, que no nos falte nada. Échate a nuestros enemigos por nosotros, tráenos paz. De hecho, Salomón fue uno de los reyes que tuvo más paz de todos los reyes de Jerusalén y de Judá, de Israel y de Judá. Está pidiendo también restauración, porque todos sabemos que la guerra y el pecado y toda la separación de Dios, todo el pecado más bien trae separación de Dios, y él está pidiendo que haya restauración también. Señor, restáuranos, restaura tu pueblo, restaura tu tierra, restaura nuestra comunión contigo. Salomón está sabiamente pidiendo cosas importantísimas de parte de Dios y le pide a Dios que escuche a toda la gente que ore en fe. Cuando usted ora en fe, que va a recibir respuesta a sus oraciones, o ora esperando, no con esperanza, sino esperando que a ver si de casualidad Dios me oye. Usted debe orar con fe, entendiendo y conociendo que Dios sabe lo que usted piensa, que Dios sabe lo que usted necesita, que Dios sabe que usted probablemente está pasando por tentación o sabe que probablemente usted está pasando por dificultad de pecado. Pero si le pedimos a Dios, así como Salomón, que nos escuche y que escuche a todos aquellos que oran en fe, ore en fe sabiendo que Dios le va a traer la consolación, que Dios le va a traer la restauración, que Dios le va a traer ese perdón que usted necesita, esa salida para esa tentación o ese problema. Salomón le está pidiendo a Dios también que le dé misericordia y gracia. Usted sabe qué es la diferencia entre gracia y misericordia. Si no se acuerda, le platico. Imagínese que va usted manejando aquí a Oklahoma City y ve usted los letreros que dicen 75 millas la hora, pero usted ese día va un poco apresurado y usted se puso los tacones que pesan y el acelerador va metido hasta el fondo y ya va usted a 100 millas la hora. Usted ve las luces rojas en sus retrovisores, rojas y azules, y tiene usted que parar. Y usted se detiene, llega el policía y le dice, ¿dónde está el fuego? Porque yo no lo veo. ¿De qué va usted corriendo? Usted le dice, ay, mire, oficial, discúlpeme, tengo hambre, el pastor se echó una prédica de 3 horas hoy y necesito llegar a Oklahoma City para una cita que tengo muy importante.
Le dice, ok, pues dime sus papeles, se va a la patrulla. Misericordia es que regrese el policía y le diga, ok, le voy a dar una advertencia, por ahora no le voy a dar el ticket. Váyase y lo voy a ir vigilando que usted no se suba de 75 otra vez. Gracia es que llegue el policía, no le voy a dar el ticket, le voy a dar una advertencia y además, ¿sabe qué? Mi señora me empacó aquí un sandwichito, aquí se lo doy para que usted se le tranquilice a la lombriz, ¿verdad? Váyase con calma, yo voy a ir vigilando que todo vaya bien. No solamente le dio el perdón, pero le extendió ayuda todavía más allá de lo que usted esperaba o necesitaba. Esa es la gracia de Dios y tenemos que buscar que Dios, tenemos que buscar más bien, no que Dios, porque Dios nos da la gracia, tenemos que buscar recordarnos todo el tiempo de la gracia magnífica de Dios que no solamente nos ha perdonado de nuestros pecados, pero nos ha llevado a vida eterna. Y aunque todo el mundo aquí se ve feo y medio triste a veces, lo que está esperándonos allá arriba, hermano, yo no sé usted, pero yo no puedo esperar para llegar. Nos está esperando algo enorme. Dice la palabra de Dios que Jesús está preparándonos lugar allá. ¿Sabe qué tan buena va a estar la comida cuando lleguemos? Si nos gustan aquí todas las sopes y las garnachas y todo eso, espérese a llegar allá arriba. Yo no sé qué nos va a tener Jesús ahí, pero va a estar bueno. Último punto. Dios contesta la oración de Salomón. Si se fijan los versículos por ahí, de hecho, en los primeros versículos dice que el fuego subió de la presencia de Dios y consumió el sacrificio. Dios no se tardó en contestar, no le dijo, pues espérate, estoy en otra llamada. Salomón oró con fe, entendiendo que Dios iba a contestar y contestó de una manera impresionante. Salió fuego del altar, consumió el holocausto de inmediato. La gloria de Dios, dice la palabra, llenó el templo. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está exigiendo a nosotros? Porque sí, está bien, nosotros pedimos que Dios intervenga, pedimos que Dios nos dé, pedimos que Dios nos consuele, que nos restaure, que nos dé paz. Pero ¿qué pide Dios de nosotros? La primera cosa que pide de nosotros es humildad. Recuerde la prédica de la semana pasada, hablamos de Pedro, cómo era una persona arrogante y creído y payaso. Y después de que Jesús resucita y se encuentra con él y asciende al cielo, Pedro se convirtió en la persona totalmente opuesta a lo que solía ser. Ahora Pedro es una persona humilde, es una persona entendida, tiene toda la devoción y el fervor de Dios. Dios exige del pueblo humildad. Si usted vive con toda la arrogancia, como decimos en México, parándose el cuello por todo, hermano, usted se va a encontrar con una pared bien horrible cuando llegue al cielo. Le va a decir allá Pedro precisamente, ¿dónde estaba tu humildad, mi amigo? Pues aquí tu cuellito blanco no te va a dejar entrar. Aquí entras con los guarachitos, ¿verdad? ¿Queremos nosotros recibir la alabanza de la gente o la alabanza de Dios? Porque si usted recibe la alabanza de la gente aquí, cuando usted llegue al cielo, Dios no va a estar nada impresionado con usted. Pero si nosotros nos esforzamos por recibir la alabanza de Dios, vamos a pasar por dificultad, vamos a tener que callarnos algunas veces, vamos a tener que poner la otra mejilla, caminar la segunda milla y verso sin esfuerzo. Dios quiere convivencia con nosotros. Dios quiere pasar tiempo con usted. No sé si usted tiene niños, todos tenemos. Pero bueno, de los que estamos aquí, los que nos están viendo, a lo mejor no todos tienen niños todavía. Pero aquí hay una cosa bien interesante acerca de los niños. ¿Cuánto tiempo quieren los niños que les demos? Todo, ¿verdad? Ininterrumpido. Ellos quieren todo el tiempo. ¿Por qué nosotros, como hijos de Dios, no somos así con Él? Papá, quiero estar contigo, papá, suelta tu teléfono. Luego Jimena nos dice, suelta el teléfono, ¿por qué no me vienes a jugar conmigo? ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar a que nos vamos de vacaciones. No, otra vez, ese juego no. Si tiene curiosidad, luego le platico qué es el juego de irnos de vacaciones.
Luego le digo, ese juego no, hija, vamos a buscar otro. Bueno, vamos a jugar a que hagas hablar a mis muñecas. No, tampoco ese quiero. Vamos a jugar otra cosa, vamos a construir torres o castillos o algo. Saca los legos. Pero así como los niños nos demandan nuestro tiempo, así debemos nosotros demandar tiempo de Dios. Así debemos estar sedientos de ir con Dios, sedientos de sentarnos en su presencia y decirle, papá, aquí estoy, pélame. Él siempre está dispuesto a pelarnos, Él no tiene que despertarlo, quitarle el celular de la mano. Él está siempre dispuesto a escucharnos. Y Él quiere esa convivencia, Él la desea. Así como también desea arrepentimiento de parte de nosotros. Y recuerda que el arrepentimiento no es nada más decir, ay, pues perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer. Y al día siguiente ya está en la misma arrepentimiento. De hecho, el origen de la palabra de arrepentimiento es precisamente voltearse en dirección opuesta a donde usted iba caminando y caminar en dirección opuesta. No volverlo a hacer. ¿Por qué David, a pesar de sus errores, fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Una sola cosa. Porque David sabía que arrepentimiento significaba me aparto de eso y no regreso a este camino nunca más. Dios nos pide eso a nosotros. Pero no podemos alcanzar nada de estas cosas si no tenemos obediencia. Nuevamente volvemos al hijo. Ok, niño, quieres que juguemos en tu recámara, pero tienes un desastre. No recogiste tu ropa. Está ropa sucia tirada por todos lados, te pusiste tus 3, 4 o 6 vestidos de princesa y en lugar de volverlos a colgar están tirados en el piso. Dejaste esto, dejaste el otro, tiraste todos los juguetes. ¿Cómo podemos jugar a levantar una torre si tú tienes un montón de muñecos en el piso? ¿No? A menos que quieras que construya torre de muñecas. No, ese es el caso de Jimena, sí es como todos los niños, pero... Le dice uno, recoge y a veces no, pero y así somos nosotros también, ¿verdad? No hacemos caso. Así como los niños, así nos pasa a nosotros. Ese no es el corazón de niño que dice la palabra que tenemos que tener, el corazón terco que no quiere obedecer. Es el corazón humilde, sencillo y el corazón amoroso que debemos de tener. Dios nos pide que tengamos ese arrepentimiento, que seamos obedientes y nos está prometiendo dar atención, darnos perdón, darnos restauración, darnos protección si nosotros cumplimos las condiciones apropiadas. ¿Cuáles son esas? Simple. Decía una persona en la semana, si usted analiza nuestras leyes están compuestas por libros de más de 1700 páginas, pero no tendríamos que tener tantas leyes si la gente se dedicara a obedecer 10 líneas escritas en una tabla de piedra. Los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Que no es mejor tener muchas leyes para que abarquen todo? No, hermano, porque si cumplimos los 10 mandamientos no vamos a hacer nada mal. Los mandamientos dicen no robarás, dice no matarás, y robar no se refiere solamente a robarse la mula o el buey de la persona en esas épocas, se refiere a robar de todo en general. Habla de no codiciar a la mujer de tu prójimo, eso no significa que la mujer no pueda codiciar o pueda codiciar al hombre de su vecina, ¿verdad? Pero si uno no codicia las cosas de su prójimo, obviamente nadie va a estar deseando serle infiel a nadie, nadie va a estar traicionando a nadie, nadie va a estar robando a nadie. Los 10 mandamientos son la base de toda la ley divina y si nosotros no los cumplimos, no importa si tenemos un libro de 300,000 páginas con todas las leyes posibles del mundo, no vamos a estar cumpliendo la ley de todas maneras. Dios le dio una promesa condicional a Salomón. Le dijo, vas a tener todo lo que quieras si no te apartas de mí y de mis caminos. ¿Y sabe qué? Salomón se apartó de Dios. Le voy a decir una cosa. Salomón tenía que ser muy rico para tener 300 mujeres y 700 concubinas. Muy rico. Porque según entiendo, estuve platicando con una persona hace algunos años que tuve que ir a la oficina corporativa. Este hombre
es de origen oriental, o bueno, medio oriental, de Medio Oriente. Y le preguntaba, ¿cómo funciona eso de que pueden casarse con muchas mujeres? Porque digo yo tengo una y me cuesta trabajo sacar a flote el barco a veces, ¿no? Y me dice, pues mira, eso pasa solamente, porque él me dijo, yo no puedo casarme con más que una, me dice, yo estoy igual que tú. Dice, pero mi tío, por ejemplo, es un hombre muy rico. Te dice la ley medio oriental que si tú quieres tener más que una mujer, tienes para empezar que tener un ingreso suficiente para darle a las dos exactamente lo mismo. Así que si a una le compras una camioneta Infinity de $80,000, se la tienes que comprar a la otra también. Y si a una le compras casa con 20 recámaras, se la tienes que comprar a la otra también. Y si quieres comprar a una el celular más caro del mundo, se lo tienes que dar a la otra también. Y si le quieres poner un baño de oro a una, se lo tienes que poner a la otra también. Me dice, es imposible tener más que a lo mucho 2 o 3 mujeres. Ahora imagínese 300 esposas y 700 concubinas. Ese hombre estaba loco. Honestamente, tener que darle a 1,000 mujeres exactamente lo mismo, era muy rico, porque dice la palabra de Dios que era muy rico, pero imagínense. Ahora me decía él, si tienes 2 mujeres, tienes que darle lo mismo a cada una, entonces te toca dormir con una 3 días de la semana, con la otra 3 días, y el otro día pues, las 2 se quedan igual, ¿verdad? Sin marido, tú te vas para otro lado, tienes que darles lo mismo a todas. ¿Cómo pasaba él con 1,000 mujeres todo un año? Yo no sé. Yo no sé. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo eso, se desvió su corazón y se fue detrás de los Baales, dice la palabra de Dios. No le bastó. Dios le dio todo. No solamente le dio la prosperidad y la paz, le dejó tener tantas mujeres y le dio suficiente para mantenerlas a todas. Y a los hijos que salieron de todas las que tuvieron hijos, porque me imagino que no embarazó nomás a una. Tenía todo lo necesario, tenía todo, tenía... ahí el problema. De hecho, David tuvo muchos hijos y vivimos la semana antepasada que David precisamente por eso era un desorden en su casa. Ahora imagínese Salomón tuvo muchas más que David. Y Salomón simple y sencillamente no alcanzó su potencial porque no siguió a Dios y no cumplió su parte de la promesa de Dios. ¿En qué barco estamos nosotros? ¿Queremos ser como Salomón, tener toda la promesa de Dios y toda la provisión de parte de Dios sin cumplir nuestra parte de la promesa? ¿O queremos nosotros cambiar esa parte de la historia y nosotros hacer lo que Salomón no pudo hacer, seguir a Dios incondicionalmente? Dios no nos prometió darnos toda la riqueza de Salomón, porque creo que no ha habido nadie más rico que él desde entonces. Pero nos prometió darnos toda la riqueza de la vida eterna. Nos prometió darnos la vida eterna misma. Nos dice la palabra que nos está preparando un lugar allá arriba, está preparando un festín, y sabe que yo no me lo quiero perder. El hecho de tener su presencia con nosotros todo el tiempo debería de ser suficiente para nosotros. ¿En qué barco estamos? Voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias. Gracias, Jesús, por el sacrificio impresionante de la cruz. No me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. Gracias por el sacrificio de la cruz, porque sabemos que fue por la cruz que nosotros tenemos hoy el acceso a vida eterna, tenemos hoy el acceso al cielo, tenemos acceso a la presencia de Dios en todo momento, no solamente un día de la semana o un día del año cuando nosotros vengamos todos al templo a ofrecer sacrificio y a recibir de la presencia de Dios, sino que tenemos acceso a la presencia de Dios continuamente, totalmente. Cada vez que necesitemos entrar en tu presencia, tú estás ahí, Señor.
Gracias porque has prometido que escucharás nuestras oraciones, que has prometido que tú nos contestarás también. Gracias, Señor, porque sabemos que si oramos en fe, como Salomón te pidió aquella vez, sabemos que si oramos en fe, tú nos escuchas. Sabemos que si nos arrepentimos, Señor, tú nos perdonas. Sabemos que si fallamos, tú nos levantas. Sabemos que, Señor, si nosotros nos salimos del camino, dice tu palabra, tu vara y tu callado nos infunden aliento. Gracias, Dios, porque podemos confiar en un Dios poderoso, en un Dios maravilloso que destruyó a naciones enteras para darle eso como heredad, esas tierras como heredad a su pueblo y a su gente. Gracias, Dios, porque podemos estar confiados, Señor, en tu palabra, confiados en ti, en que estaremos siempre, Señor, protegidos por ti en el hueco de tu mano. Señor, como orábamos hace un momento, ayúdanos a ser como José. Señor, que fue atacado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, Señor. Terminó en Egipto, fue exaltado sobre todos, fue el segundo después del faraón. Y cuando vinieron sus hermanos no guardó rencor, sino que entendió la importancia, Señor, de ser un hombre de Dios. Ayúdanos a ser, Señor, como ese magnífico hombre de Dios. Ayúdanos a entender la perfecta dimensión, Señor, de tu presencia, de tu poder, de tu amor, de tu gracia en nuestras vidas. De manera, Señor, que no salgamos, Señor, a la calle a hacer lo mismo que hacíamos antes, sino que salgamos, Señor, a hacer luz, a hacer sal, a resplandecer, Señor, y a vivir dependientes de tu gloria, de tu poder y de tu gracia, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que no nos permita, Señor, apartar nuestra vista de ti. Señor, que no nos ocurra como le ocurrió a Salomón, que a pesar de toda su sabiduría, Señor, decidió mudar su corazón, Señor, a ir tras los Baales, sino ayúdanos, Señor, a siempre enfocarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ti nuestra respuesta, a encontrar en ti nuestra salvación, a encontrar en ti, Señor, nuestro propósito, a encontrar en ti nuestro camino, nuestro guía, Señor. Ayúdanos a ser gente que confiamos y dependemos completamente en ti y entendemos perfectamente la dimensión y la magnitud de tu amor y de tu poder. Señor, pone en nuestros corazones ese anhelo de servirte, ese anhelo, Señor, de estar en tu presencia, ese anhelo de como nuestros hijos vienen, Señor, a pedirnos que pasemos tiempo con ellos y que les demos nuestra atención total. Señor, pone en nuestro corazón ese deseo, Señor, de estar buscando tu atención, de estar buscando pasar tiempo contigo el más posible, Señor, de estarte dando nuestra atención a ti. Aparta de nosotros, Señor, toda distracción que nos impida, Señor, buscarte, que nos impida encontrarte, Señor, que nos impida acercarnos a ti, en el nombre de Jesús. Bendice hoy, Señor, a mis hermanos, a los que están aquí con nosotros en el edificio, a los que nos están viendo de manera remota, Señor. Pon en su corazón un deseo, Señor, que no se pueda satisfacer más que entrando a tu presencia, Señor, de estar contigo. Un deseo, Señor, de entregar y derramar su vida a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Llénales de tu poder, llénales de tu gracia, llénales de tu amor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Si usted necesita oración, levante su mano donde está. Es un momento en que probablemente usted dice, bueno, yo necesito consagrarme de nuevo, yo necesito cambiar mi perspectiva, necesito regresar. Si ese es usted ahorita, ahí donde está. Si usted que nos está viendo está en esa situación en que dice, bueno, yo dejé mi servicio y mi devoción a Dios por distracciones, ahorita es el momento de orar por eso. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Dios, que si nosotros hemos distraído nuestra atención, Dios, por situaciones ajenas o externas, Señor, por a lo mejor redes sociales o por, Señor, cualquier otra situación, Señor, que estemos nosotros enfrentando, que esté apartando nuestra mirada y nuestra atención de ti. Te pido en este momento, Dios, que tú mires los corazones, que tú descartes, Señor, deseches aquello, Dios, que nos está distrayendo de tu presencia y vuelvas a sembrar en nosotros un hambre y una sed de ti que no se pueda saciar.
más que viniendo a tu presencia y desahogándonos en ti, Señor. Te pido, Dios, que seamos, que nos ayudes, Señor, a hacer la luz, a hacer la sal, a ser los portadores de tu gloria, Señor, pero que no seamos conexiones deficientes, que no seamos conexiones, Señor, inútiles, sino que seamos verdaderamente esa gente, Señor, ese pueblo que tú deseas que seamos. Señor, que demos un testimonio fiel de ti. Llénanos de tu Espíritu Santo. Te pido que nos satures todos los días de tu Espíritu Santo, de manera que se desborde, Señor, y que lo llevemos a la gente con la que convivamos, aun cuando hablemos poco o no hablemos con la gente, que puedan identificar ese Espíritu, Señor, esa presencia poderosa en nosotros, que les lleve a curiosear y a preguntarnos qué es aquello que están sintiendo, Señor, para que podamos compartir con ellos de ti, Señor. Pon, Señor, la situación, pon la oportunidad para que podamos hablarle a la gente de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor.